Un saludo muy especial para cada uno que en esta oportunidad está acercándose a ver y escuchar este pensamiento de la palabra del Señor que tendremos en esta oportunidad. Agradecemos al Señor que a cada uno que desea hacerlo le da la oportunidad y podemos estar escuchándonos y en este sistema viéndonos. Gracias al Señor por esto. Vamos a tener el pensamiento de la palabra en un texto muy conocido, aunque para los creyentes todos los textos son conocidos. Este pasaje se encuentra en Juan 3, 16 y 17, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a estar afirmando allí nuestro pensamiento en la palabra del Señor. Y dice el texto así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta versión es Biblia Las Américas, por eso leo así. Pero eso sirve para que nosotros que estudiamos la palabra del Señor entendamos mejor si es posible. El Señor nos bendiga. Padre, Señor nuestro, te damos muchas gracias por la salud, por la vida que nos das, por el interés de considerar tu palabra, la cual rogamos que sea bendecido con tu presencia, todo este servicio que tendremos, toda esta palabra que consideraremos, Señor, es palabra tuya y traiga vida a cada uno de los que estamos escuchando, porque el primero en entender y agradecer tu palabra es el que está compartiéndola. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu protección. Bendecimos a cada uno que escucha. Bendecimos a aquel que más tarde a lo mejor lo va a escuchar. A cada uno donde quiera que esté, lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros ahora. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El título de este pensamiento es La vida eterna. Tenemos que pensar en esto. A veces olvidamos qué perseguimos y cuál es nuestra meta. La verdad es que por eso tenemos que recordar lo que el Señor nos ofrece. Entonces leemos otra vez, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué tremendo, qué hermoso es darnos cuenta de esto. Amó. Este verbo o frase o palabra se repite varias veces en este evangelio. Me refiero a el libro de Juan, porque en otros libros de los evangelios probablemente hay más información, pero trae aquí esta verdad para considerar. Dice, este mensaje o esta palabra o este verbo se repite varias veces en este evangelio
para indicar el gozoso amor de Dios por la humanidad, o el generoso amor de Dios para la humanidad pecadora. Este amor de Dios se extiende a todo el mundo, así como dice aquí, amó al mundo, viéndolo perdido. Entonces, su amor hizo que se preocupara de nuestra situación. Bendito es el Señor. Dios pagó con la vida de su Hijo el precio de nuestro pecado. Luego nos ofreció una nueva vida en Cristo con Dios. Una nueva vida que ofrece. Ahora hay que tomarla solamente. Hay que recibirla. Hay que aceptarla. Vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Se preguntan algunos. Algunos creen que ha de comenzar en el día de la resurrección. Otros creen que la vida eterna se hace realidad en el momento que el alma deja el cuerpo. Sean cual fueren nuestros conceptos humanos de la vida eterna y su momento de comenzar, tenemos una sola autoridad para que recibamos o preguntemos esta verdad que a nosotros nos interesa saber. No solo esta, tenemos preguntas, pero tenemos a una autoridad a quien preguntarle y dónde llegar para saber qué es y cuál es nuestra inquietud. Ahora, especialmente de nuestra vida eterna, nuestra vida, la vida humana dejada y tomar y alcanzar la que el Señor nos ofrece. Ahí por el año 56, 57, yo en la iglesia de Esmeralda tenía un grupo de jóvenes y uno de ellos un día me hizo una pregunta, porque aquí se preguntan cuándo, cómo y qué. No me acuerdo cuál es la pregunta, pero esta persona después, él eh, se puso a trabajar porque en entonces era un joven, más joven que yo. Entonces, al hacer la pregunta, yo le dije que no sabía. Le dije que no sabía. Entonces, le dije, pero si usted quiere saber, entonces lea la Biblia. Pareció un poco, para mí, posteriormente a esa pregunta, un poco fuerte. Pero al final yo me olvidé cuál fue la pregunta, ni que la hice tampoco, pero conversé hace no tanto con él. Él trabajó, jubiló y ahora está en su casa, no solo por la jubilación, sino porque este tema de la enfermedad no deja salir a las personas. Y al conversar con él telefónicamente me dijo, estoy muy agradecido de la respuesta que usted me dio cuando le hice una pregunta. No me dijo cuál, tampoco, yo no me acuerdo. La cosa es que él me dijo, entonces me dijo que leyera la Biblia. Y yo, por el trabajo, no leía mucho, pero ahora tengo tiempo y estoy tan contento de esa respuesta que ahora me dedico a estudiar la Biblia. Bueno,
hay inquietudes en nuestra vida cuando leemos algunos pasajes de la palabra del Señor. Ahora, Jesús jamás sugirió que fuera sensato postergar la aceptación de su palabra de verdad que garantiza la posesión de la vida eterna. Él siempre estuvo diciendo que era necesario oírla y escucharla. La vida aquí, la vida del ser humano aquí es corta. El Salmo 90, versículo 10, dice que los días de nuestra existencia en la tierra son 70 años y los robustos quizás 80. Pero de 70 para arriba ya solo es un sacrificio vivir porque las cosas se le ponen difíciles. Es importante entonces ver este tiempo no es mucho. Por eso el Señor dijo que había que aceptar ahora. Al escuchar, aceptar ahora porque posteriormente pudiera ser tarde. Eclesiastés nos hace, el predicador nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y digas, no tengo en ellos contentamiento, y ya no puedas hacer lo que hacías. Ese pasaje habla de desde muy joven hasta dejar sus huesos en la tierra. Pero el consejo es acordarse ahora que tenemos el vigor, que nuestra mente está capacitada. Personalmente yo noto que ahora me cuesta mucho retener lo que leo. Lo recuerdo porque en otra oportunidad lo aprendí, pero me cuesta. Y es solamente lo que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, tenemos que obedecer a la palabra del Señor, la cual con certeza, con seguridad y con claridad, sin excepción, nos dice esta verdad. Ahora el Señor fue siempre con urgencia que apeló al corazón de los hombres. Cristo era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Su invitación a los hombres era de recibirle y confiar en él ahora. ¿Cuándo? Cuando está llegando el mensaje de su palabra. Es bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y el Señor ha tocado nuestro corazón y hasta ahora estamos? Y pedimos al Señor que aquellos que ahora están escuchando entreguen también su corazón y escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Oímos también la palabra inspirada del apóstol Pablo, el gran mensajero de Cristo, del Cristo viviente, diciendo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2 se lee eso. Él dice así porque es el mensaje de principio del Señor Jesucristo y tiene esto una tremenda verdad. Gloria al Señor por eso. La mayor parte de la Biblia nos da a entender que la vida eterna es una experiencia que comienza en el momento que el alma confía en Cristo como su Salvador personal. Cuando dejamos nuestro ser en manos del Señor, se realiza según la palabra, estudiándola, considerándola. Entonces, según esa palabra,
inmediatamente es tomada la persona, pero no es el cuerpo, es el alma la que se goza en el Señor. Es el alma la que se acepta, es el alma la que se goza en la presencia del Señor. Por eso no hay que dejar el tiempo o para el tiempo estas cosas. Quiero leer aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 19, algunos versículos. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y todos, y tanto así más cuando veis que aquel día se acerca, aquel día del cual el Señor habla. Por eso dice que tiene que ser ahora. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Bendito el Señor, que Él salió a nuestro encuentro, y es una de las cosas que estaríamos considerando en esta oportunidad. El Señor quiere que sepamos que la seguridad de la vida eterna depende totalmente de la fe en Él. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Yo creo que se refiere al libro de Juan, porque otros libros del Evangelio dicen muchas bendiciones y cosas especiales que hizo el Señor con el fin de demostrarle al mundo que Él era el enviado, que Él era el Hijo de Dios. Pero estas, dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Creer, así como preguntó el carcelero de Filipos y se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra oportunidad. Esa es la oportunidad, es el medio que hay en este momento para alcanzar la vida eterna. ¿Qué pasa? Que como el tiempo no es mucho, sabemos que vamos a dejar este cuerpo y este cuerpo va a la sepultura y ya no hay oportunidad, porque mientras que el alma está en el cuerpo tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de confesar nuestros pecados, y todo esto no debe encontrarnos, Señor, en un momento que no hemos confesado nuestras faltas, y mirar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios, antes de dejar este cuerpo. Porque mientras el alma está en este cuerpo, podemos
es entonces que podemos hacerlo. Entonces, por eso, esta invitación es una invitación que tenemos que aceptar. Bendito sea el Señor, que en su nombre tenemos esa bendición. La autoridad para dar vida eterna. La autoridad para dar vida eterna. Jesús estaba seguro de su autoridad para ofrecer vida eterna a los que confiaban en él. Y en Juan 5:24 se lee: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Esta es una verdad, dice esta palabra. En verdad, dice el Señor, en verdad les digo que el que cree lo que yo hago y acepta aquel que me envió, entonces tiene vida eterna. Esta afirmación tiene la aprobación del Padre Celestial. Cuando digo esto, es que cuando el Señor Jesús fue bautizado, al salir del agua, allí el Espíritu Santo se vio posar en su cabeza y una voz dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y empezó ahí a verse desde que lo bautizaba adelante quién era y los que aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Esta palabra de autoridad tiene la firma y el efecto, tiene el testimonio que esta palabra es poderosa. Cuando ya empezó su ministerio, solamente decía la palabra a la persona que estaba enferma y de cualquier enfermedad estaba sano. Esa enfermedad desaparecía, aunque fuera muy difícil, imposible, pero era sanado. Tenemos hartos testimonios que por razón de tiempo no lo decimos, pero los estudiosos de la palabra sabemos cuántas cosas hizo el Señor para hacernos entender. Por ejemplo, la muerte de su amigo Lázaro. Dejó pasar el tiempo para que fuera imposible que fuera resucitado, porque pudo haberle dado un desmayo y después resucitar, pero ya había pasado demasiado tiempo para que eso sucediera, y esperó también para que muchos fueran a ver, fueran y estuvieran allí, vieran el milagro. Y él le dijo: Lázaro, ven fuera. Y este salió y siguió viviendo, porque era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, tenía la autoridad del Padre. Juan 4:23 dice: pero ahora viene y ahora es. ¿Qué es? La llegada del Mesías, es decir, de Jesús, trae un nuevo significado a la adoración, que es en espíritu y en verdad. Adoración en espíritu y en verdad. Hay alguna razón que voy a compartir aquí, por qué se llega a este pensamiento. La adoración al Padre es en espíritu y en verdad. Y ahora, con la llegada del Señor Jesús, esto tenía que hacerse una realidad. La adoración que Dios acepta es la que enfatiza lo espiritual y no lo material. En versículo 24 de Juan dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
deben adorar en espíritu y en verdad. El Señor, nuestro Dios, Dios Padre, no es el sol, como algunos creen, ni es la luna, ni las estrellas, ni cualquier imagen de madera o piedra o metal. Él no es aire ni una mente universal. Él es una persona con un cuerpo espiritual. Para reflejar mejor, es en forma igual que los ángeles. Los ángeles aparecen y desaparecen. Así es el cuerpo de nuestro Padre y del Señor Jesucristo en este tiempo. Dios es espíritu. Tenemos que explicar un poquito. En espíritu. Eso quiere decir que cuando adoramos sea con toda el alma, con toda nuestra mente, con aquella emoción, con el deseo de que estamos adorando a un Dios que está presente y que nos está escuchando en espíritu, no mirando una imagen, no, con la verdad completamente es el, el Dios Todopoderoso, Él es la verdad, lo adoremos porque Él es nuestro Creador y que está esperando nuestra adoración con todo el Señor. La naturaleza de la vida eterna. Recuerde que el tema es la vida eterna. A causa del pecado, el hombre perdió la paz, la armonía, la felicidad que viene de la amistad con Dios. Son felices las personas que reciben al Señor y lo sienten en su corazón. Hay muchos testimonios de eso. El primero que escuché fue un hombre que fue al culto. Él por primera vez fue, no en este sector, por allá por Carahue fue eso. Él fue y el Señor lo recibió, iba con deseo de saber quién era y se manifestó de esta manera y salió del culto y tenía que caminar bastante para llegar a su casa. Y cuando salió, sintió el viento que soplaba en los alambres de luz que estaban arriba en ese tiempo. Era así más que ahora. Y ese sonido, entonces, oía él que decía, se salvó. José Cecilio Pastene, así se llamaba. Después entró donde ya estaban el bosque cerca de su casa, había ramas que se movían con el viento y decían lo mismo. Lo digo porque aquel que recibe al Señor tiene una bendición tan tremenda, tan tremenda. Cuando recibe al Señor en su vida es extraordinario. Pero, ¿qué pasa? A causa del pecado, el hombre perdió esa paz y esa armonía y esa felicidad que viene con esa amistad de Dios. El alma que ha dejado a Dios es como una estrella errante que se aleja de su sol. Con razón se le describe como muerta. Si usted se pone a mirar el cielo en la noche, va a ver que de repente una estrella corre y se pierde porque muere. Así está el no creyente, muerta, muerta delante de Dios. Los que no creen todavía son muertos que caminan. Son muertos que caminan, dice la palabra. En honor al tiempo, no doy tanto las citas, pero es así. Para Dios, aquellos que no lo reconocen y no lo aceptan, están muertos. Él les puede dar vida cuando se acerquen a Él y crean en Él. Pero además de esto, esta vida está en Jesucristo. Estos que están muertos
pueden vivir si aceptan, si reconocen a Jesucristo como su Salvador, ya que Él pagó la culpa, Él pagó la culpa, pero la culpa del creyente, el que cree, alcanza esa bendición que es tan extraordinaria. El mismo Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va o llega al Padre si no es por mí. Yo soy el que lo guía, yo soy el que lo lleva. Gracias al Señor. Ya Juan ha afirmado la unidad de Jesús con el Padre en Juan 1:1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo tiene muchos significados en hebreo, pero uno de esos es la palabra. Jesús, el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, era la palabra, era la verdad, era Dios mismo, porque en esta parte dice que Él era Dios que estaba allí. Y lo que se creó en ese tiempo que ven nuestros ojos, no se creó sin Él. Él fue que creó todo lo que nuestros ojos ven. Pero habiendo perdido el gozo de la vida espiritual a causa del pecado, es evidente que solo podrá recobrarse por un medio divino. Solo podrá recobrarse por un medio divino. Cristo es ese medio, el cual el hombre debe volverse para lograr vida eterna. Gracias al Señor que hemos creído, le servimos. Cristo es nuestra única esperanza para el futuro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En Mateo 28:18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor es soberano, Él tiene poder, Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y mandó a sus discípulos a llevar ese mensaje, el mensaje de la palabra, a discipular a las personas y a decirle que había esperanza en esto. Gloria al Señor, porque todavía hay esperanza para cada uno que cree. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora podemos venir o pueden venir, porque nosotros, a Dios gracias, hemos ya venido a Jesús, el segundo Adán. Así como recibimos la vida material de Adán y heredamos también el estar lejos de Dios como quedó Adán, también podemos hoy recibir la vida espiritual de Cristo, el segundo Adán, y podemos alcanzar la vida eterna. Entramos a poseer la vida eterna en base a una condición. Esta condición es la que estamos ahora considerando. Hay condiciones, aparte de creer, hay que hacer algunas cosas que, gracias al Señor, en todos los evangelios, el Nuevo Testamento, tenemos todo escrito para que no tengamos excusa para nada. Por tanto, pronto como se cumplan las condiciones, la vida eterna comienza en el alma. El alma nuestra comienza a tener y ser parte de los creyentes, porque es el alma la que va a estar con el Señor, no este cuerpo que siempre se niega a entregar todo lo que es
en las manos del Señor. Por tanto, como se cumplan aquellas condiciones, la vida eterna comienza en el alma del creyente. Este mundo es el único lugar donde se produce el segundo nacimiento, y la fecha de nuestra salvación es el único cumpleaños. Porque cuando estemos con el Señor no hay más cumpleaños. Lo podemos solamente cumplir aquí. Entonces, esto es importante. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. No nos olvidemos que la vida del cuerpo tiene un fin. La vida del cuerpo tiene un fin. Y si este cuerpo deja de ser y no hemos entregado nuestra alma al Señor, no hay oportunidad. La oportunidad la tenemos mientras que vivimos. Por eso el consejo es: acuérdate de tu Creador ahora. Ahora tienes que acordarte. Solo la vida eterna se logra cuando hemos entregado en vida, hemos entregado lo que somos al Señor. Solo el Señor, también el Señor Jesucristo, es el único que puede darnos esa seguridad, puede darnos vida. Él es el que da la vida eterna. Él fue el que fue a la cruz para pagar nuestra culpa. Él es el que intercede en este tiempo. El resultado de la vida eterna es: la vida eterna está libre de juicio. La vida eterna está libre de juicio. Una gran parte de la bendición consiste no en lo que gozaremos, sino en lo que evitaremos. La palabra de la gran liberación es esta: no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es entonces lo que hemos evitado? ¿Qué estamos evitando entonces? Es no perder la vida eterna, es no ser echado en ese lugar apartado para siempre de nuestro Creador. Eso es lo que evitamos, pero lo que logramos es tan especial, tan hermoso, que no, a veces faltan palabras para explicarla. En Juan 5:24 leemos: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, las dos cositas, cree en la palabra que dice y cree en el que le envió. ¿Quién le envió? El Padre le envió. El Padre es Dios, pero Jesucristo es Dios también. Él tiene las atribuciones para esto. El Señor sea bendiciendo nuestras vidas de una manera tan especial. Vamos a seguir. El juicio está entonces el juicio que deja a uno sin estar viviendo la vida eterna, está porque no la hemos aceptado, no hemos conocido la verdad. El juicio está en el terreno del pecado. Pero los creyentes, cuando han creído en el Señor, ya no están en esa forma, ya no están en el pecado, ya no están allí. Por lo tanto, esa es la tremenda bendición que como creyente tenemos. Se lee: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesucristo es el que estará allí justificando, el que intercede por los creyentes. Entonces tenemos esa seguridad que Jesucristo está en nosotros. En este caso,
hay que pasar el examen final antes de todo lo demás. El examen viene, si realmente está el Señor guiándonos, si estamos viviendo como un cambiado, un transformado. Esta transición, pasando la muerte, de muerte a vida, es una cosa hermosa, una experiencia maravillosa. Hay un cambio de naturaleza, un cambio de condición, un cambio de carácter, de perspectiva, un cambio de mundo. Alguien sin saber dice en el otro mundo, sí, ese mundo con Dios lo hemos alcanzado porque hemos obedecido. En esta transición es vida, es una vida divina. Cada uno que pasa por esta transición debe experimentar la santa presencia del Padre Celestial. Cuando nos damos cuenta de eso, hermanos, es cuando quizás temblamos en nuestro ser, porque eso tiene que ser así. ¿Quién es digno de estar allí? Es solamente aquel que le creyó, que se humilló, que le pidió perdón por su falta y vive una vida diferente. Esta tradición es real. El cambio se hace evidente en la vida del creyente. No se siente la misma persona, no le atraen las mismas cosas de antes. Ha experimentado el poder transformador de Dios en su vida. En verdad, es otra persona distinta a su manera de hablar. Estas son evidencias inequívocas de que algo maravilloso ha sucedido en esa persona, en esa alma, que Dios ha preparado para alegrarle el alma y darle vida eterna. La fe que salva siempre ha sido una cosa del corazón. La salvación y la vida eterna son para los que creen con el corazón. Los que creen con el corazón. El Cristo Jesús, Él es el Señor que ha logrado esta bendición para nosotros. Creámosle, busquémosles. Él es el único que nos bendice cuando nos acercamos a Él. Bendito el Señor. Al recordar esta palabra, tenemos que revisarnos. Y tenemos tiempo para eso. Estamos con vida, tenemos la capacidad de reaccionar, tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, porque allí encontramos las reglas, porque hay reglas, hay cosas que tenemos que cumplir. No es creer y vivir a nuestra manera, no. La cosa es que tenemos que creer y vivir una vida. La vida que vivió el Señor Jesucristo fue el ejemplo y tenemos que llegar a eso. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Otro domingo alguien estará compartiendo la palabra y la palabra del Señor nos bendice de una manera muy especial. Vamos a darle gracias. Padre, Señor, te agradecemos que podemos considerar tu palabra, recordar que la vida eterna es ofrecida gratuitamente, sin pagar un precio, Señor, que no podamos pagar. El precio que tenemos que pagar es el acercarnos a ti y aceptar que tú vengas a nuestra vida y nos hagas
una nueva vida, una nueva persona, una nueva meta, un nuevo propósito, una nueva persona ahora que sea distinta a lo que era antes. Señor, gracias por eso, porque tú prometes entrar en el corazón del creyente. Tú prometes venir y cambiar su ruta, su camino, sus pensamientos, sus actitudes. Señor, gracias. Queremos que a cada uno que no lo ha hecho lo pueda hacer cuando escuche esta palabra. Señor, y aquellos que estamos luchando, como dijo el apóstol, no sea que después de ser un heraldo en el mensaje, yo no lo alcance. Es difícil, pero no imposible, porque el que nos lleva, el que nos bendice, el que nos cambia, el que nos transforma, eres tú, Señor. Gracias, gracias por la oferta. Gracias. Queremos, Señor, ser parte de los cambiados, de los redimidos, de los que te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Dios. Muchas gracias, Padre. Tu palabra esté moviendo nuestros pensamientos, nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Vamos también ahora a orar por los enfermos. Hay personas enfermas, hay conocidos enfermos. Vamos a orar por cada uno de ellos. Vamos a pedir al Señor su misericordia. Él hará cuando esas personas le digan al Señor que Él es su Señor. Él puede hacerlo todavía. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, tú conoces a las personas que están enfermas. Tú sabes, Señor, de cada una de ellas. Señor, hay creyentes que no tienen plena salud. Tú los conoces. Por ellos rogamos, por ellos pedimos. Señor, por ellos intercedemos como tu palabra nos autoriza. Señor, intercedemos ante ti, que le bendiga con salud, que le bendiga con ese deseo de honrarte cada vez que puedan, que tengan la oportunidad y que sean sanados para seguir adelante, luchando por ser mejores en tu nombre y buscando la oportunidad para acercarse cada día más a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, Espíritu del Trino Dios. Muchas gracias. Gracias por la oferta tuya, Señor Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Gracias. Muchas gracias porque tú lo haces. Tú nos escuchas, querido Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Amén. En esta oportunidad también les animo a ser parte de todas las actividades, la plataforma que tenemos en cada día. El tiempo de nuestros jóvenes, el tiempo de los varones, el tiempo de las damas. Hay plataformas donde estamos escuchando la palabra y bendiciendo al Señor. Les animamos a tomar esa parte. Así el Señor bendiga a cada uno en forma muy especial y en espera de que podamos escuchar tu palabra en la próxima oportunidad. De esta manera, el Señor lo permita que podamos hacerlo. Queridos hermanos, hasta volvernos a escuchar y a ver en esta oportunidad y de esta manera. El Señor sea con cada uno. Amén.